Hoy estaremos hablando sobre los mecanismos de defensa, los cuales son estrategias empleadas por el yo para defenderse de la ansiedad que provocan los conflictos de la vida diaria. ¿Qué es la negación? Implica negar la existencia de una amenaza externa o un hecho traumático que ha sucedido. Un ejemplo de este mecanismo es: una persona llamada Laura es diagnosticada con sobrepeso. Sin embargo, Laura dice: no estoy gorda, simplemente tengo un metabolismo lento. ¿Qué es la represión? Consiste en eliminar involuntariamente algo de la conciencia. Es una forma inconsciente de olvidar algo que nos produce malestar o dolor, y es el mecanismo de defensa más utilizado y básico. Un ejemplo de este mecanismo es: un hombre llamado Juan ha perdido recientemente a su padre. En lugar de expresar su tristeza y dolor, Juan se enfoca en trabajar más horas y evitar hablar sobre su pérdida. ¿Qué es la racionalización? Es un mecanismo de defensa que implica reinterpretar nuestra conducta para que parezca más racional y nos resulte más aceptable. Un ejemplo de este mecanismo es: un hombre llamado Thomas llega tarde al trabajo y dice: el tráfico era horrible, no pude llegar a tiempo, aunque en realidad se quedó dormido y se levantó tarde. ¿Qué es la intelectualización? La intelectualización consiste en el cual una persona aborda situaciones emocionalmente significativas o difíciles mediante el pensamiento lógico y racional, evitando involucrarse efectivamente. Este proceso permite minimizar el impacto emocional al enfocar la atención en aspectos cognitivos o abstractos del problema. Un ejemplo de intelectualización sería: una persona enfrenta el diagnóstico de una enfermedad grave. En lugar de expresar miedo o tristeza, comienza a leer artículos científicos y a estudiar la enfermedad para entender sus características biológicas. Otro ejemplo sería: alguien pierde un ser querido. Habla extensamente sobre los rituales funerarios en diferentes culturas, evitando mencionar cómo se siente respecto a la muerte del familiar. ¿Qué es el desplazamiento? El desplazamiento es un mecanismo de defensa en el cual una persona dirige sus emociones o reacciones en una situación original a un objeto o persona menos amenazante. Este mecanismo permite evitar la ansiedad que provocaría enfrentarse directamente con la fuente de la emoción, desplazando la carga emocional hacia algo que se percibe como más seguro o aceptable. Un ejemplo de desplazamiento sería: un empleado recibe una crítica severa de su jefe, pero no puede expresar su enojo directamente hacia él. El empleado llega a casa y sin razón aparente se enoja y grita a sus hijos por algo trivial. Otro ejemplo sería: un estudiante es castigado por un profesor y no puede reaccionar contra la autoridad. El estudiante se enoja y golpea su escritorio, descargando la frustración de la reprimenda en un objetivo inanimado. ¿Qué es la proyección? La proyección es un mecanismo de defensa en el que una persona atribuye sus propios pensamientos, sentimientos, impulsos inaceptables a otra persona. En lugar de reconocer sus propios defectos o deseos, lo percibe como si pertenecieran a alguien más, lo que ayuda a evitar la ansiedad o el conflicto interno. Un ejemplo de proyección sería: una persona siente celos de su pareja pero no puede aceptar estos sentimientos. La persona acusa a su pareja de estar coqueteando con otra persona, cuando en realidad son sus propios celos los que lo llevan a pensar así. Otro ejemplo sería: un empleado se siente incapaz de cumplir con las expectativas en el trabajo, pero no reconoce sus propias limitaciones. El empleado empieza a acusar a sus compañeros de trabajo de ser incompetentes, proyectando sobre ellos sus propios miedos y frustraciones. Formación reactiva. Aquí, los impulsos no solamente se reprimen, sino que además se controlan exagerando el comportamiento. Y también, algo a considerar es que esto consiste en adoptar o expresar un sentimiento contrario a los verdaderos, según denominado así Sigmund Freud, con el siguiente ejemplo de actos disfrazados. Cuando alguien dice: no me volveré a enamorar nunca más, desarrolla una formación reactiva que se representa ante los demás como una coraza para proteger su vulnerabilidad y evitar nuevos daños psicológicos. Introyección o identificación. El mecanismo consiste en incorporar ciertas características ajenas como si fueran propias. Sigmund Freud lo describe como una necesidad evolutiva de los niños que se apropia de las cualidades de la persona que admira. Pueden ser positivas si proporciona ideales o finalidades, y negativas si es exagerada. Por ejemplo, un niño que es admirador de otro
niño que intimida a los demás en la escuela. Este niño puede comenzar a identificarse con el matón y adoptando comportamientos y actitudes similares. El niño puede comenzar a intimidar a otros niños más pequeños imitando el comportamiento del matón. Identificación con el agresor. Este mecanismo consiste en que el individuo busca introyectar algunas de las características de la persona u objeto que está produciendo alguna angustia y empieza a elaborar una experiencia angustiosa que haya ocurrido recientemente. Un ejemplo podría ser el siguiente: un niño que ha sido maltratado físicamente en la infancia y experimenta angustia y temor durante estos sucesos violentos. Posteriormente, de acuerdo a esto, cuando se encuentra en una situación de temor y angustia, reaccionará comportándose de forma violenta con otros. ¿Qué es regresión? Con este mecanismo de defensa, la persona retrocede a un periodo anterior de la vida, que fue más placentero, sin frustraciones ni ansiedad. Casi siempre implica regresar a una de las etapas del desarrollo psicosexual de la niñez. El individuo se retrotrae a esta época más segura de la vida, manifestando conductas que observó entonces, como las dependencia. Un ejemplo de regresión es Carlos, un adulto que después de una situación estresante comenzó a jugar videojuegos durante horas y como lo hacía cuando era niño, evitando responsabilidades y problemas actuales. ¿Qué es sublimación? Es un mecanismo de defensa que consiste en modificar o desplazar los impulsos del ello, dirigiendo la energía de los instintos hacia conductas socialmente aceptables. Un ejemplo de sublimación es Alejandro, quien después de una pérdida personal se enfoca en la música y compone canciones que expresan sus emociones, convirtiendo su dolor en arte.